Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas al Club de Lectura de la Biblioteca del Instituto Cervantes de Milán. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy estaremos con Miguel Ángel Navarro, Miguel Ángel Hernández Navarro, perdón, para comentar su libro Anoxia, eh, de la mano de nuestra gran conductora de este Club de Lectura, Valeria Correa Cid. Y nada, sin más preámbulos, le paso la palabra y damos por iniciado la sesión de hoy, esta tarde. Adelante, Valeria. Gracias, Oscar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí una vez más. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, yo brevemente presentarlo a Miguel Ángel, porque bueno, como ya han leído, habrán visto la solapa. Estaba comentándome recién Miguel Ángel que vuelve a Estados Unidos, es historiador del arte en la Universidad de Murcia, es cuentista, ensayista, novelista. Y ha trabajado en Estados Unidos, ha sido director del CENDEAC en el Art Institute de Massachusetts y Society Fellow de Cornell, y ahora vuelve también para una residencia artística, ¿no? Hoy nos acompaña Miguel Ángel para hablar de esta novela, que también me contaba que estará en Estados Unidos presentándola en su versión al inglés. Así que, bueno, bienvenido Miguel Ángel. Les quería contar también que Anoxia, y ya me dirás, Miguel Ángel, si has Ujú, acertado lo que digo, es una novela que un poco quiebra la línea con la que venías trabajando, ¿no? Sobre todo tu última novela, El dolor de los demás, que trabajabas bastante con material de no ficción. ujú. Bueno, bastante no, eh, Totalmente. trabajabas con material de no ficción. Y en tus otras dos novelas, Intento de Escapada y El Instante de Peligro, trabajabas también mucho con lo que yo creo apuntes artísticos, llamo así Ujú, un poco por ponerlo de manera general, y creo que esta novela es distinta en tanto, obviamente, es una novela de ficción completamente, incluso su protagonista es una mujer. ujú, Así que allí también hay un cambio y bueno, si bien hay todo un trabajo, ¿no? con el arte de la fotografía, em, creo que podríamos decir que se ve muy poco, y lo digo como cosa buena, ¿no? Se ve muy poco todo lo que vos podés haber trabajado, investigado y estudiado en torno a esta disciplina artística. Así ujú. que yo te quería preguntar cómo fue la génesis de esta novela, un poco lo que quieras contarnos al respecto. Muy bien, pues bueno, lo primero, buenas tardes a todo el mundo. Es un placer participar en este club de lectura del Cervantes de Milán. Mil gracias, Valeria. Me encanta tenerte, aunque sea así, fue en la distancia, por elegir el libro y mil gracias a todo el mundo por la lectura. Eh, pues como comentabas, realmente esta es mi cuarta novela y es cierto que es una novela diferente, al menos en forma, respecto a las anteriores, ¿no? En mis tres anteriores novelas, eh, si bien no son todas de autoficción o autobiográfica, sí que hay un componente de cierta narrativa autobiográfica en las tres. Son narradores en primera persona que se parecen muchísimo al profesor de historia del arte que soy yo. El dolor de los demás sí que es una novela totalmente autobiográfica de no ficción, pero las otras dos juegan un poco a eso de la autoficción, de personajes que se parecen mucho a quien narra, que es un profesor de historia del arte o un profesor de bellas artes, alguien que tiene mucho que ver conmigo. Eh, y son novelas también que las tres en realidad son novelas que cuentan el libro que se está escribiendo, que está escribiendo el narrador y que acaba por escribir, ¿no? En un sentido muy cercano a Paul Auster o a Cercas, ese trabajo con un libro que se está escribiendo y que es el que al final el lector está leyendo, ¿no? En Anoxia
para mí fue como un salto mortal, porque casi todo lo que había escrito era una narrativa en primera persona muy apegada a mi experiencia o a narradores cercanos a mí, ¿no? Y ahí entro en un narrador en tercera persona, que es una mujer, que a priori parece que no tiene nada que ver conmigo, pero como sabemos, todos los personajes salen de uno mismo y de nuestras experiencias y pues algunos amigos que me conocen me dicen que Dolores se parece mucho más a mí que incluso los narradores que llevan mi nombre, ¿no? Y bueno, para mí fue un desafío porque era un tipo de novela diferente, una novela muy clásica, que me puse como desafío también el poder hacer una novela con exposición, nudo y desenlace, novela de ficción. La presenté así, recuerdo al principio, que era algo que al final me costaba hacer, ¿no? Porque había hecho cosas más experimentales, cosas más reflexivas, más ensayísticas, ¿no? Pero quería hacer una novela donde, como decías, el historiador del arte está presente pero no se viera, sino que fuese una novela de personaje, que tiene todas las capas de lectura, ¿no? Pero que fuese conducida por un personaje que vuelve a vivir después de que haya perdido a quien más quiere, ¿no? Es una novela de segundas oportunidades, atravesada por el personaje de Dolores y, por supuesto, con toda una serie de capas de reflexiones sobre la imagen, sobre la fotografía, sobre el tiempo, sobre el territorio, ¿no? Pero que están debajo y que no tiene que notarlas el lector, que tiene que seguir una historia, ¿no? Lo curioso con esta novela, has preguntado de cómo fue el proceso, es que es mi cuarta novela, pero es la primera novela que comencé a escribir, Ah, cuando yo quería ser novelista, ¿no? Después de haber probado con cuentos y con historias más breves, la primera novela que comencé a escribir era una novela al menos temáticamente muy aproximada a esta, que era una novela sobre la fotografía de difuntos. Yo recuerdo haber visto la película Los Otros de Alejandro Amenábar y quedarme fascinado por aquel momento en el que aparece el libro de los dormidos que están muertos, ¿no? Y comenzar a investigar a partir de ese momento sobre esa tradición que en la novela aparece, en la película aparece como algo macabro, pero que rápidamente me di cuenta de que era una tradición muy naturalizada, muy extendida, nada que ver con lo macabro, sino con la costumbre. Y durante mucho tiempo probé a escribir esa novela. No se parecía a esta finalmente, pero era una novela sobre la fotografía de difuntos. Cuando me di cuenta de que no sabía hacerla, porque se me iba a una novela decimonónica, quería ser una novela sobre un fotógrafo de difuntos del siglo XIX, comencé a escribir Intento de Escapada, que era una novela más basada en mi experiencia y en mi presente. Después de Intento de Escapada volví a tratar de escribir esta novela, no sabía hacerla, escribí El Instante de Peligro, después del Instante de Peligro traté de volver a esta novela sobre la fotografía de difuntos y entonces se me coló en la historia que necesitaba contar, que era la historia del dolor de los demás, que es una historia personal. Y después del dolor de los demás, también hubo ahí como tentativas de que saliese otra cosa, pero por fin decidí, tengo que volver a esta novela sobre la fotografía post-mortem que tanto se me había resistido y se me volvió a resistir hasta que encontré la razón por la cual durante todo este tiempo la novela se había estado resistiendo. Y es porque yo había tratado de escribir eso, una novela sobre la fotografía de difuntos. Y me di cuenta de que ese no es el modo en el que piensan los narradores o los novelistas. No es una novela sobre algo, sobre un tema, sino que lo que yo tenía que escribir era la historia de Dolores, claro, que ha perdido a su marido, que vuelve a vivir por un encargo y que de fondo y como tema está la fotografía de difuntos, pero no es una novela sobre la fotografía de difuntos, sino que una novela que cuenta la historia de Dolores. Y cuando cambié el chip de algún modo y apareció el personaje, la novela llegó a buen puerto, ¿no? Cuando dejé de pensar como ensayista, como has dicho, como historiador del arte y pensé como narrador o como novelista, ¿no? Que fue cuando la novela creció, ¿no? De tal modo que es la primera que comencé a escribir como tema, pero la que comencé a escribir la última precisamente como personaje, ¿no? Creo que se me reveló realmente la novela cuando
el personaje apareció y me condujo casi a, pues a llevar toda la historia y todo el peso, y fue cuando Anoxia surgió, ¿no? En ese sentido es una novela de ficción, ¿no? Como decía antes, que tiene un anclaje en la realidad importante, que es esa serie de inundaciones que suceden en el territorio del Levante, especialmente en este pequeño pueblo, en los pueblos del Mar Menor, en la costa de Murcia, y esos episodios de anoxia con los peces muertos, ¿no? Que es el anclaje real de la novela, aunque el resto, por supuesto, es ficción, ¿no? Pero sí que hay un momento real que no pude evitar cuando estaba escribiendo la novela, y es mirar a lo que estaba sucediendo también a mi alrededor, y era esa serie de inundaciones y esa serie o esa problemática en torno a la contaminación del Mar Menor, que también atraviesa toda la novela, ¿no? Entonces, de algún modo, la novela puede ser leída, yo la pensaba como una novela de personaje sobre Dolores, ¿no? Una novela con ese tema de la fotografía mortuoria, una novela sobre la fotografía en general, y también una novela en torno al territorio, ¿no? En torno a esa emergencia climática, que también es inevitable, ¿no? Hay tres maneras de afrontarlas, pero están todas en torno al personaje, que creo que es lo que realmente conduce y lo que para mí fue el verdadero desafío, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Les recuerdo a todas y todos que las preguntas al chat, que yo se las traspasaré a Miguel Ángel. Nada, aprovecho para, aquí hay algunos de los participantes también participan en un taller de escritura que tenemos, Uh -huh, Miguel Ángel, y una de las cosas de las que siempre hablamos, ¿no? De la idea de la literatura, que uh -huh, la literatura es encarnada, ¿no? O sea, no se puede escribir sobre, sino justamente esto que estás uh diciendo -huh, me viene bien para, bueno, para comentarlo luego en el taller, ¿no? Yo creo que ya hay aquí algunas preguntas, te las empiezo uh a -huh. leer, ¿no? Jean-Claude te pregunta, hay diferentes títulos en su obra que trata sobre el dolor. ¿Es un tema importante para usted en Anoxia? ¿Cómo lo enfrenta, cómo lo trabaja en relación con la imagen? Uh -huh. Sí, yo creo que uno al final tiene una serie más que de temas, que de obsesiones o de padecimientos, ¿no? Decía Flaubert que el tema no se elige, sino que los temas se Ujú. padecen casi como las enfermedades, ¿no? Y uno no los busca, esas obsesiones, sino que te poseen, ¿no? Y esos temas generales que luego se encarnan en historias concretas, ¿no? Yo creo que si yo buscara cuáles son mis temas o mis obsesiones, pues está el duelo, el dolor, está esa presencia constante de la imagen en todo lo que escribo, que se van encarnando, modulando en diversas historias, pero que van al final, como un continuum atravesándolo todo, ¿no? De hecho, yo comencé a escribir Anoxia creyendo que estaba escribiendo algo completamente diferente a lo que había escrito antes, y me di cuenta de que estaba otra vez atravesando desde otro lugar el mismo territorio, que era el territorio del duelo, que creo que es tal vez uno de los temas centrales sobre los que he escrito, ¿no? Que es el duelo, que al final habla de la memoria de los que están, de los que no están, en los que se quedan. El duelo que no es tanto la muerte, hay pues algunos algunas lecturas de lo que escribo que hablan de la presencia constante de la muerte en mi literatura, y yo creo que no es así, que en realidad es la presencia constante de la vida, porque el duelo, si lo pensamos bien, no tiene que ver tanto con la muerte como con la vida. El duelo es la posibilidad que tienen los que se quedan de seguir viviendo, y no de quedarse para siempre en esa pérdida. Y creo que casi todo lo que he escrito tiene que ver con eso, con de qué manera los que nos hemos quedado, los que se han quedado, pueden seguir viviendo y pueden seguir lidiando con esa falta que ya no se va a resolver del todo, ¿no? En mis novelas anteriores, por ejemplo, en El dolor de los demás, esa presencia del duelo se resolvía a través de las historias, de las palabras, la necesidad de escribir y de contar historias para salir del trauma y para hacer esa labor del duelo, ¿no? Eso sobre todo es como el argumento central del dolor de los demás, ¿no?
cómo es necesario escribir y contar, poner palabras a aquello que no las tiene, ¿no? En Anoxia y también en otra novela anterior, El instante de peligro, creo que la cuestión del dolor y de la memoria y del duelo está centrada en la imagen, en de qué manera las imágenes también nos ayudan a lidiar con aquello que no está. Al final, cuando alguien no está, alguien que queremos, tenemos dos maneras de seguir teniéndolo con nosotros, o tres, ¿no? Una es la palabra, las historias que nos contamos, ¿no? Otra son los objetos, ¿no? Y otras son las imágenes, las representaciones, ¿no? De algún modo las fotos sobre todo, pero otro tipo de imágenes nos ayudan a mantener viva la memoria y a que pues aquella persona que ya no está esté de algún modo, ¿no? Entonces en Anoxia creo que esa cuestión está muy presente a través de la propia idea de la fotografía mortuoria como memoria de lo que no está, ¿no? Y como noción de un tipo de imágenes que pueden servir para hacer algo con nosotros, para curarnos, algunos para recordarnos ese momento, para de algún modo mediar entre lo que no está y los que se quedan, ¿no? Creo que hay ese momento, ese de encuentro entre la pérdida y la imagen, que para mí como historiador del arte, pues también es un elemento de reflexión importante, de qué manera las imágenes nos pueden ayudar. Y sobre todo, la reflexión de Anoxia un poco está ahí, sobre todo en un mundo como este, donde las imágenes han dejado de significar muchas veces, porque tenemos tantas que no le damos sentido e importancia, ¿no? Pero todavía hay algunas que para nosotros sí que son importantes, algunas imágenes que sí que son fuertes, que nos hacen sufrir y que nos hacen querer y que nos hacen sanar, ¿no? Entonces, las imágenes de Anoxia de algún modo vuelven a reflexionar sobre esa potencia que tienen las imágenes, ahí las fotos, para hacer cosas, ¿no? Para sanar o para hacernos sanar, ¿no? Que es un poco lo que le ocurre al personaje, a Dolores, ¿no? De modo muy paradójico, porque ella va sanando a través de las imágenes de los demás, ¿eh? Porque le falta la imagen propia, la imagen de su duelo, ¿no? Que no la ha podido ver, y sin embargo a través de los muertos de los demás eh, acaba asumiendo su propio duelo, ¿no? Sí, aquí Sergio te dice algo, creo que va en esa línea. Te dice, el proceso de Dolores es como el proceso fotográfico, toma, revelado, Uh -huh. fijación y reflexión de lo que se ve, que es un objeto ya de memoria, ya de instantes. ¿Es así? ¿La reflexión está a lo largo de los pensamientos de los personajes? ¿Esta reflexión es así? Te Uh -huh. pregunto. Sí, tiene diversas fases el duelo, como, como sabemos. Hay esa fase de no asunción todavía, ¿no? De no entender lo que ha pasado, porque o sea, no tiene sentido que perdamos a quienes queremos, o sea, porque no lo tiene. Entonces, ese momento de que todavía no hay imagen, todavía no hay palabra, sería el momento de sin sentido, de no asumir nada, ¿no? Pero poco a poco, con el tiempo, la imagen que todavía no vemos, porque no tenemos posibilidad de verla, porque no hay tiempo y porque es demasiado traumática, va poco a poco asentándose en en el papel o en la placa y la vamos viendo. Al principio nos duele y poco a poco está ahí y deja de dolernos de alguna manera. Quien ha sufrido una pérdida sabe que el tiempo es fundamental, el tiempo del revelado, el tiempo de la tristeza, y que hay un momento en el que eso que creíamos que nos quemaba por dentro, pues empieza a hacernos menos daño y que podemos recordar y ver una foto de alguien a quien hemos querido y hemos perdido con una sonrisa un poco así de casi no de banalidad, pero no de alegría, pero sí de no dolor que te inhabilita, ¿no? Eso es salir del duelo, ¿no? Saber que hay un dolor que nos deja caminar, ¿no? Un dolor que no se va a perder nunca, se va a atenuar, ¿no? Pero siempre vamos a recordar a quien hemos querido, pero ese dolor no nos va a inhabilitar para seguir viviendo, ¿no? Esa imagen podemos verla,
y nos puede acompañar y nos puede incluso, pues, algún día hasta hacer soltar una sonrisa y reírnos con las historias de nuestro padre y de nuestra madre, que en esos primeros momentos de la pérdida no podríamos hacerlo, ¿no? Creo que eso es fundamental entenderlo, ¿no? Lo que hace el tiempo. Hay un libro muy bonito, acabo de leer, de Margarita Leoz, que acaba de publicar, que se llama Lo que permanece, y habla precisamente de eso, de cómo los días después de la muerte de su padre, todos los días estaban marcados en el calendario, ¿no? El día del cumpleaños dolía, el día del cumpleaños de ella dolía porque el padre no la había llamado, el día del cumpleaños de su hijo dolía porque el abuelo no podía ver al hijo cumplir un año más, ¿no? Y sin embargo, a los 2 años se da cuenta de que ese cumpleaños de su padre ha pasado, si no desapercibido, sino que es un día más, ¿no? Entonces, de algún modo, esas cosas que están marcadas a fuego acaban convirtiéndose en otros días, en días cotidianos, ¿no? Que creo que es realmente el efectuar la labor del duelo, que los días o los recuerdos de la persona perdida sean otros recuerdos más, ¿no? No recuerdos que duelan más que, que el resto, ¿no? ¿Sabes, Miguel Ángel, que, bueno, por esas casualidades, Mm, yo leí Anoxia después de un librito mm. que no sé si lo conoces y si no también para todos los lectores aquí de nuestro club, de una autora japonesa que se llama Ryoko Sekiguchi, La voz que sombra. La voz sombra. Ajá. Y dije, mira, bueno, es un libro que escribe esta autora japonesa, que escribe en francés, ¿no? Ujú, Cuando pierde a su abuelo, ¿no? Y que va en otro sentido. No es una novela, ¿no? Pero además va en ese sentido de conservación de eso que queda, ¿no? ujú. Y el trabajo, bueno, lo conoces. Quería saber si lo habías tenido, bueno, si era una idea que te surgió, ya entiendo que no, porque me has contado Ujú. que es una de tus primeras novelas, pero tenía esa duda, ¿no? De Sí, preguntarte. fíjate, lo leí después y el libro me fascinó por la idea de guardar la voz, ¿no? Porque por lo general la pérdida y lo que guardamos tiene mucho que ver con la imagen, ¿no? Vivimos en una sociedad de imagen, pero desde hace, no desde ahora, ¿no? Casi todas las representaciones visuales, las grabaciones que tenemos, desde la pintura hasta la fotografía y luego el cine, están como muy vinculadas con la imagen, ¿no? Pero la voz, no hay tanta tradición de guardar la voz. De hecho, hasta que no nace el fonógrafo, no tenemos las voces. Tenemos imágenes de cómo podría haber sido, no sé, pienso en Baudelaire, pero no tenemos su voz grabada, ¿no? Pero esa idea de grabar la voz como algo también que es parte de un cuerpo me pareció muy, muy poético y de hecho es verdad que a veces solo porque los tenemos en algún vídeo, pero no tenemos la voz, que es lo primero que escuchamos, ¿no? Desde niños somos acunados por la voz de los padres, de la voz que nos cuenta historias, la voz que es un cuerpo y que rememoramos también, ¿no? Y esa idea de que en la voz también hay algo del fantasma y hay algo muy, muy importante que ocurre, que dice esta autora, es que la voz siempre es presente, ¿no? La voz, cada vez que la escuchamos, estamos escuchando de nuevo a esa persona, ¿no? La voz nos lleva o trae a esa persona al presente, lo efectúa, ¿no? Y es muy curioso, me gustó y me hizo pensar realmente pues, hay como maneras de hacer presentes a las personas que ya no están, ¿no? Que son las imágenes, que él es la voz, y falta una fundamental que sin embargo no podemos tener nunca y que es dada la medida de la pérdida, que es el tacto. ¿No? No hay nada que nos vuelva a hacer tocar a quien hemos perdido. Sí. Podemos volverlo a ver en una imagen, podemos volverlo a escuchar en una grabación, pero no podemos volverlo a tocar, salvo en un sueño o en la memoria, ¿no? Pero ya no vuelves a tocar a quien tienes, ¿no? Es como la medida del cuerpo radical que se ha perdido, ¿no? Que es el tacto, ¿no?
Pero sí, esa idea de la voz sombra me gustó mucho porque, bueno, esa parte muy poética y el libro es una delicia, ¿no? Hermoso, sí. Ujú, Aquí te dice Ana que hablando de esto que vos, ujú, de los elementos que ujú, traes, ¿no? Como para recuperar a la persona, dice, para mí ella te comenta que, bueno, el olor es muy evocador, ¿no? Y también ujú. es cierto que no tenemos manera de guardar el olor. Sin embargo, no tenemos manera de guardarlo, pero hay todavía algo. O sea, el olor también es un sentido de proximidad, ¿no? Es como el oído, porque vibra, ¿no? Y está dentro. La mirada, sin embargo, es un sentido, la vista es un sentido de lejanía, ¿no? Pero en el olor regresa también la persona, nos queda el olor de la ropa de la gente, lo vuelves a oler, y luego es muy curioso los fantasmas de olor. No sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado alguna vez esto de tener de repente, huelo a mi madre o Sí, huelo a tal persona, ¿no? Hay se me ha ido el término preciso, pero hay como fantasmas de olor, ¿no? Igual que hay apariciones, espectros, estos los Iker Jiménez de la vida, lo tienen como muy claro los estudiosos de lo paranormal, que hay fantasmas de olor. Y hay unas figuras, no me acuerdo cómo se llama la alucinación de olor, claro, pero la hay, ¿no? No, pero no hay fantasmas de tacto, no, aunque, o sea, nada puede hacer que vuelva nadie a tocarte, ¿no? Pero sí, sí puedes oler porque queda un poco en las cosas o porque imaginas ese olor, ¿no? Porque la memoria trae al final olores, ya lo sabemos por Proust, ¿no? sí. Fantosmia, es verdad, eso. Sí, Esa, también estaba diciendo Ana, sí, porque sí, también es muy cierto la idea, ¿no? Que a veces no es solamente el olor de la persona, sino ciertas cosas, ¿no? La mano ellas ponen las manos con olor a lejía sí, o la sí. comida, ¿no? O ciertos perfumes también, ¿no? Sí, 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 o los gestos. Al final, realmente donde vive la gente que ha fallecido es en un lugar fundamental que es en la memoria. ¿No? Y es la memoria la que hace que reconozcamos imágenes, que reconozcamos voces, que reconozcamos olores, que no son nada sin quienes lo recuerdan, ¿no? Por eso se suele decir esto de que la gente muere dos veces, ¿no? Muere cuando muere y muere cuando ya no hay nadie para recordarlo, ¿no? Cuando ya esas imágenes que hemos tomado son imágenes de gente, pero ya no tienen a nadie que los recuerde. Cuando ya esas voces no son reconocibles o cuando esos olores son otros olores, ¿no? Entonces, al final, donde perviven, donde está la segunda vida, es en la memoria, que decía Susan Sontag, que es el único lugar que tenemos para hablar con los muertos, la memoria, no nos queda otro. Es el único lugar donde los muertos viven, ¿no? Que es en nosotros, ¿no? Y a mí eso me parece que es bonito en cierto modo porque somos depositarios de todo eso que ya no está, ¿no? Y Anoxia, de hecho, habla de la muerte en el sentido de está la pérdida, ¿no? Pero habla de la muerte, o sea, de la vida de los que han muerto en los que están constantemente, ¿no? La memoria, las imágenes, ¿no? No hay un momento en el que se pregunte Dolores, por ejemplo, qué hay en el más allá, ¿no? No se sabe si Dolores o si el autor está hablando o cree o no cree, ¿no? Es como una discusión que no se da en el libro, solo se habla de el más acá, ¿no? De la posibilidad que tenemos aquí en nuestro mundo de volver a revivir a aquellos que no están, ¿no? Sí, sí. Mira, te pregunta Valentín dos cosas, ¿no? Bueno, una obviamente por el nombre de la protagonista, que te Uh dice no -huh, es un nombre casual, uh -huh, y después dice si la vida es una novela, la muerte sería un capítulo más, ¿no? Esta sería la novela de Dolores, es decir, uh -huh. Anox. Sí, el nombre de los personajes, no de todos, porque no todos los personajes nos dan para tener un significado en una novela, pero los principales sí, ¿no? Y en este caso Dolores, pues tiene un sentido el nombre, ¿no? Es alguien que está atravesada por el dolor, ¿no? Igual que Clemente, también tiene ese sentido de clemencia, ¿no? No es un nombre cualquiera, ¿no?
pero solo el de los protagonistas. Me suele ocurrir en las novelas que trato de encontrar que los nombres de aquellos que conducen la narración también tengan un cierto sentido de metáfora, ¿no? Y que comuniquen algo más, ¿no? Que sirvan para contar también las ideas de la novela. Y claro, Dolores, pues tiene muchos dolores. El principal es el de la pérdida, ¿no? Y en su historia la muerte es, como en la nuestra, un capítulo más, y un capítulo cierto. O sea, lo único que tenemos claro es que va a suceder. No es un spoiler la muerte. Y lo vivimos como si lo fuera. Es muy curioso porque no lo queremos poner nunca en la conversación, no lo ponemos, lo sacamos constantemente, lo quitamos de en medio como si cuando entra se nos rompe la ilusión de nuestra vida y de nuestro mundo que nos hemos creado, pero es la única certeza que tenemos, que vamos a morir. Sabemos que vamos a morir nosotros y que va a morir la gente que queremos. Es la única cuestión que tenemos clara que va a suceder en el mundo. Otras cosas no sé si sucederán. No sabemos si Trump va a subir o va a bajar los aranceles. Eso no lo tenemos claro, pero que vamos a morir sí que es claro, ¿no? Y hay dos maneras de afrontar eso. Una manera es hacer como que no, fue, que no va a suceder, mirar para otro lado y que luego nos pille mmm, como de nuevas, o también vivir conscientes de que vamos a morir, de tal manera que también podamos saborear cada momento, no te digo como si fuera el último, pero sí sabiendo lo importante que es ese presente que tenemos, porque no somos eternos y no podemos desperdiciar el tiempo, no podemos desperdiciar la vida en cosas que no importan. Entonces creo que ser consciente de la muerte nos hace vivir mejor, aunque pensemos que ser consciente de la muerte nos puede llevar a ese existencialismo de que nada tiene sentido, ¿no? Yo creo que nos hace vivir mejor porque nos hace experimentar con mayor intensidad, el presente, sabiendo que importa mucho, ¿no? Y que esos momentos de él aquí y ahora van a ser irrepetibles. Bien. Parezco Graciela. Pablo Coelho, tampoco quiero que sea esto, pero bueno. Pero va de eso la novela, no te Ujú, preocupes. Graciela no te pregunta nada, pero te dice que es que le encanta cómo escribís, que escribes ujú. muy bien. Y yo te quería Gracias. trayendo la idea, esto que decías de la incertidumbre y la única Ujú, certidumbre, ¿no? Que es la muerte. Bueno, hay varias cosas de la novela que me dieron mucha nostalgia, ¿no? Pero ujú, que una nostalgia buena porque me hizo pensar en qué cosas desaparecen, ¿no? Por un ujú, lado, la novela arranca con este negocio, con este estudio de ujú, fotografía, evidentemente un negocio en extinción, que me llevó a pensar en mi adolescencia en Argentina, que estaba llena ujú, de canchas de pádel y que vino como un furor del pádel y desaparecieron, ujú, ¿no? Y luego vino como un furor de los videoclubs y también fueron desapareciendo. Y quedan a veces así carteles, ¿no? Estas huellas de las distintas formas de economía o de distintos gustos que hemos tenido. Otra huella que hay aquí en la novela es esa urbanización a medio construir, ujú, ¿no? ujú, Entonces, bueno, yo quería que me comentaras algo al respecto. Sí, en otro taller, ¿no? Estuvimos trabajando psicogeografía y la ciudad, etcétera, y hablamos ujú, mucho del concepto de huella de Benjamin, ¿no? Entonces quería saber, bueno, cómo has trabajado eso aquí, lo que ujú. te quieras contar. Sí, es cierto que la novela está llena de espacios que podemos llamar casi espacios zombies, espacios que han dejado de servir a su propósito, como es el estudio que tiene Dolores, donde ya pues no se hace lo que se hacía en los 90, ya no revela, ya no hace fotografías, ya lo tiene casi por costumbre y por memoria, ¿no? Por el recuerdo de su marido, de esa presencia constante, de ese personaje que también la acompaña, Luis.
pero en realidad el estudio es algo que ha dejado de servir a su función, que también está moribundo, como está ella, ¿no? Que está como varada un poco en el tiempo. Y luego hay otros espacios que son esos espacios que son caminos cortados, ¿no? Como caminos cortados de por dónde iba a ir el futuro, ¿no? Y esa urbanización, como otras muchas en el Levante y supongo que lo que llamamos la burbuja inmobiliaria en todos los lugares turísticos y en otros muchos sitios, ¿no? Que creíamos que el futuro iba a ir por ahí, de repente con la explosión de esa burbuja entre 2007, 8, 9, 10, ¿no? Se paran y se quedan en una especie de limbo, ¿no? Donde parece que pues el mundo va por otro lado, ¿no? Pero ya no va a ir nunca más por ese camino que iba a ser el futuro de las urbanizaciones del Levante, todas con su campo de golf, con sus chalets, nada, ¿no? Se queda ahí como una ruina, ¿no? Pero una ruina como las ruinas modernas de las que habla Benjamin, ¿no? Que no es una ruina de la antigüedad, sino una ruina del presente, en cierta manera, ¿no? Casi el sentido que le da Benjamin a los pasajes de París, ¿no? Esos pasajes por los que iba a entrar la modernidad. Lo moderno iba a ser el vidrio y las escaparates de los pasajes, pero de repente por las revueltas y la necesidad de hacer los grandes bulevares para que nadie se esconda, el París moderno va por otro lado, ¿no? Y ya no es el París de los pasajes, sino que los pasajes son la modernidad que pudo ser. Es un camino cortado de el sentido que iba a ser lo moderno, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco con eso, con un tipo de vida que ya no pudo ser, ¿no? Un futuro cortado, ¿no? Para Benjamin eso tiene una potencia de pensamiento o una potencia dialéctica muy importante, porque ahí está el futuro imaginado, ¿no? Todo lo que iba a ser el futuro, y al mismo tiempo está el pasado, porque eso, no, eso se ha quedado ahí, en un pasado que está como compuesto como de una energía que como que quiere explotar constantemente, porque ese pasado no pudo ser el futuro, de alguna manera, ¿no? Y en la novela la urbanización está un poco así, en ese territorio de el futuro que no pudo llegar a ser, ¿no? Todo ese mundo que se quedó cortado y que ahora es pues un lugar a medio camino, ¿no? Una ruina moderna, ¿no? Como la idea de que se ha quedado ahí parado el tiempo, ¿no? Hay un tiempo parado y eso ocurre mucho cuando, bueno, en el Levante, por aquí, por Murcia, y lo vemos constantemente, edificios construidos que son como una especie de lugar a medio que no sabes si son futuristas porque son grandes hoteles, pero al mismo tiempo están ya llenos de polvo y destruidos porque nunca se pudieron hacer. Entonces están en un tiempo diferente, como expulsados del tiempo. Y esa idea de ruina moderna me parece fundamental y quería enfatizarla en la novela. De hecho, se enfatiza en la novela cuando aparece una técnica como es el daguerrotipo, ¿no? Que hace que Dolores, cuando ve ese hotel a medio construir dentro de la urbanización y hace la foto con el daguerrotipo, o sea, hace un daguerrotipo de ese hotel, los tiempos como que se trastocan, ¿no? Porque estás imaginando ese futuro que no fue con una técnica del pasado, con lo cual lo ves todavía como algo más pasado y como algo espectral, ¿no? Es la idea de que los tiempos se retuercen, ¿no? Que el daguerrotipo trae un modo de ver del pasado que al ser aplicado al presente manda al presente como hacia atrás, muy hacia atrás en el tiempo, ¿no? Muy hacia atrás en el tiempo y a nosotros muy hacia adelante en el tiempo, porque lo miramos casi como una cosa del pasado, ¿no? Ver un hotel de estos en un daguerrotipo es como ver una ruina de finales del 19, ¿no? Entonces, la sensación que es un poco la que le produce a Dolores es de grieta casi temporal, ¿no? Que es uno de los temas también de la novela, el tiempo, que está constantemente ahí, ¿no?
Y luego otra cosa, ¿no? Que también está ahí, que bueno, a mí esa escena me encantó, ¿no? Cuando entran los daguerrotipos, Ujú, dos cosas, ¿no? Que se dicen en la novela. Una, que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Que se ujú, hacen, bueno, no sé bien cómo es la técnica, porque bueno, sí, la explicas muy bien, pero yo ujú, al no haberla visto me termino por que hay una incertidumbre de no saber si se plasma eso que ujú, se captó. Y después otra idea que pertenece a Luis, al marido de Dolores, que la fotografía permite a veces hacer visible cosas que eran invisibles en el ujú, ámbito de lo real, ¿no? No ujú. sé si nos quieres comentar algo de eso, ¿no? Sí, la cuestión de la incertidumbre ocurre con el daguerrotipo, pero ocurre con toda la fotografía analógica. Claro. Quien ha hecho fotografía sabe que cuando va a revelarla se da cuenta de que pues a veces no salen, se han velado los carretes, había un dedo, está mal iluminado, ¿no? Mientras que hoy con estos dispositivos o con la fotografía digital estamos viendo la foto al mismo tiempo que la hacemos. Sabemos que va a salir porque la vemos hecha, ¿no? No está ese tiempo en el que no puede salir, ¿no? Pero es que con el daguerrotipo aparte eh, esa incertidumbre es mayor. Yo hice un taller para que no para ser un experto en daguerrotipo, pero por lo menos para hacer uno o dos y saber cuánto pesa, cómo huele, todas esas cosas que necesita un narrador experimentar para contar una historia no de oídas, sino real. No hace falta ser experto en nada, pero sí haber tenido una experiencia en eso de lo que se narra, ¿no? Y claro, de las primeras cosas que te das cuenta cuando te pones a hacer un daguerrotipo es de cómo fluctúa la química ahí y que, bueno, hay que estar probando constantemente y que, pues, lo que ahora sale, en la siguiente vez, con la misma proporción, no sale. No sale la imagen porque han cambiado las condiciones de calor, las condiciones de luz y porque el bromo le ha dado un medio milímetro, un medio segundo más o porque al final eso es química y entonces nada te garantiza que vuelva a darse las mismas condiciones exactas para que salga la misma imagen igual, ¿no? Entonces, con la misma preparación química, ¿no? El bromo, las sales de yodo, el bromo para que se acelere, el revelado del mercurio después, haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, incluso un daguerrotipista experto, la misma imagen no sale igual. Entonces, está siempre la incertidumbre. Y a mí una cosa que me gustó cuando estuve haciendo el taller es, bueno, a ver qué ha salido, ¿no? A ver qué ha salido de la imagen que tomamos o del autorretrato que me hice, a ver qué ha salido, ¿no? Que ha salido que puede haber salido mejor o peor, ¿no? Y esa incertidumbre, incluso la incertidumbre de que no salga nada, que puede ocurrir porque no se ha dado, ¿no? Me parece que es algo interesante porque te hace valorar más cuando ha salido, ¿no? Y ese momento en el que Dolores al final incluso dice, bueno, voy a dejar la última imagen, no me voy a llevar otra más que esta imagen que puede ser que no salga, ¿no? Puede ser que no salga, aunque siempre está en mi memoria, ¿no? Siempre está en la memoria porque has tenido primero que verla con los ojos antes de que la imagen, o sea, o de poner la cámara, ¿no? Esto es importante, como las imágenes también tienen un coste, pues le damos una importancia, ¿no? Y luego decías la siguiente que se me ha ido de la fotografía. Que capta, es Ah, un lo invisible, fenómeno que de canta lo luces, invisible. ¿no? Sí. Sí, en general, cuando una imagen capta un mundo, capta algo que no vemos habitualmente. Benjamin lo llamaba el inconsciente óptico, que es algo que tenemos delante, no que no veamos, sino que no sabemos mirar en lo que no nos hemos fijado. Por eso las fotografías, cuanto más las miramos, más detalles aparecen, casi como el blow up de Antonioni o como las papas del diablo de Cortázar, ¿no? Donde cada vez que miramos la imagen vemos un detalle, vemos algo en lo que no nos hemos fijado, hay un universo de cosas
que están en nuestro mundo cuando miramos, pero claro, es que nuestra cabeza tiene que ir a lo esencial para sobrevivir, ¿no? A lo que nos genera peligro, a lo que nos genera significado, pero cuando tenemos eso grabado por la imagen, fijado, podemos volver una y otra vez, ¿no? Y entonces sí que capta lo invisible. No tanto o no solo la idea de lo invisible como una aura o como algo que es inasible, sino aquello que está y que no vemos. Aquello que está y que no vemos son cosas reales, pero también son emociones, son historias, memorias, cosas que se van revelando y que a priori no aparecen en un primer vistazo, ¿no? Y eso es algo que sí que desde luego se ha perdido en la actualidad, porque para ver una imagen necesitamos tiempo. Y eso es lo que no tenemos hoy. No tenemos tiempo para ver imágenes, no tenemos tiempo para efectuar la labor del duelo, para estar tristes, no tenemos tiempo, ¿no? La novela también trata de frenar o de presentar la experiencia de frenar el tiempo para ver más y para sentir más, de algún modo, ¿no? Aquí Jean-Claude te preguntaba cómo diste con el título de Anoxia. ¿Fue el primer, así tenías claro que querías No, 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 fue una pesadilla llegar a ¿sí? Anoxia. Es muy curioso los títulos de los libros o de los cuentos, a veces menos, pero también cuestan, ¿no? Pero de las novelas, hay momentos en los que los tienes como muy claros desde el principio y casi escribir es como caminar hacia el título, ¿no? Como está el título en el horizonte y vas escribiendo sabiendo que quieres llegar ahí, a ese título. Y luego hay otros en los que pones todos los títulos del mundo, pero ninguno te satisface del todo. Y solo cuando llega el título final, o sea, y sabes que la historia no se sostiene del todo porque falta algo, falta el título final. Y cuando llega el título final, aunque esté todo escrito, parece que la historia se amalgama y se acaba sosteniendo, ¿no? Y tienes que modificar dos o tres cosas para que acabe la historia como respondiendo al título. En este caso me ocurrió así, ¿no? Pasaron títulos de todas las clases, más poéticos, más bartesianos de Roland Barthes, más benjaminianos, pero no encontraba el título, ninguno. Fue durante mucho tiempo, por ejemplo, Una superficie quieta, era como el título casi hasta el final, que estaba ahí, pero no era, o sea, yo decía, falta algo, ¿no? Hablaba de la fotografía, es una cita de Roland Barthes de la cámara lúcida, hablaba de la superficie quieta del Mar Menor como una superficie calmada, donde debajo late la catástrofe, la superficie quieta también en la piel del cadáver, pero debajo late el trauma. Se sostenía de algún modo, pero no me acababa de funcionar, ¿no? A mi editora tampoco. Me decía, ¡ay! El título, dale otra vuelta. Y llegó un día una palabra que fuera de Murcia es menos habitual, pero en Murcia es durante mucho tiempo y todavía hoy es una palabra muy común porque está en todos los noticiarios. Después de esos episodios de anoxia de los peces muertos, pues no había día en el que en el periódico o en la televisión no se nombrase la palabra anoxia, ¿no? Y me di cuenta de que eso estaba en la novela, esa palabra, que solo se dice una vez, solo dice Dolores anoxia, lo he leído en el periódico, ¿no? Ha leído en el periódico que es lo que le pasa a los peces, que por eso mueren, ¿no? Que hay las aguas profundas del Mar Menor, pierden oxígeno, los peces tienen que subir tratando de respirar y ahí mueren y son arrastrados a la orilla, ¿no? Y eso, en realidad, es lo que le pasa a Dolores, la anoxia, ¿no? Me di cuenta de que eso que le estaba pasando a los peces del Mar Menor, la falta de oxígeno, de modo metafórico, es lo que le ocurre a la protagonista, ¿no? Que desde el principio no puede respirar, Sí, le falta el aire. Hay algo que le quita el aire, algo que le está quitando la posibilidad de respirar, ¿no? Que es esa especie de figuración del duelo o de fantasma, ¿no? Si Dolores fuese creyente, ese vacío, pues sería un fantasma,
sino pues la figuración del duelo, de la pérdida no asumida, ¿no? Que se está llevando el aire, ¿no? Y toda la novela en realidad es el intento de que alguien respire, ¿no? Dolores comienza sin aire y acaba respirando. Entonces me di cuenta de que ese título, que esa, aparte es una palabra así como muy potente, que lleva una X, que eso siempre queda bien en los títulos, suena mucho, pues hablaba de dos cosas, hablaba de una realidad, pero hablaba de un sentido, de un sentido figurado del duelo, ¿no? Y creo que cuando encontré la palabra y modifiqué dos o tres cosas, le puse un poquito más de respiración a Dolores, ¿no? Como que hice que esa trama o esa idea de la respiración fuese un poquito más importante, la novela se amalgamó, ¿no? Como que se sostuvo por primera vez, ¿no? Entonces el título llegó como para solucionar la novela, casi que no habría sido la misma novela con el título A Superficie Quieta. Es muy curioso que los títulos, pues como los nombres de las personas sirven para, le dan identidad Sí. y sirven para hablar de la novela, ¿no? Y tienen que ser títulos tesis, de alguna manera, títulos que hablen mucho de lo que va la historia, ¿no? Y además, creo yo, me permito agregar que Mm. cargan de significado episodios que podrían considerarse sueltos, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, sí, la urbanización, ¿no? sí, sí, sí. Se carga de significado. La muerte de Clemente se carga También también sin oxígeno, claro, sí, sí, de sí. signo oxígeno. Ese pueblo que está un poco asfixiado cuando llega la época turística, Sí, ¿no? sí, sí. Como que cada episodio que uno va viendo allí si el título tiene ese poder aglutinante, yo creo Sí, que sí, hace sí. Sí, que esa es la haya... palabra, el poder aglutinar. Creo que esa es la idea, ¿no? Que aglutina muchas historias que si no, es verdad que podrían ser anecdóticas, como que, que están separadas y el título las une, ¿no? Sí, pero incluso te digo, las escenas, por ejemplo, pequeñas escenas, ¿no? Ujú, El perfume de Clemente, ujú. o toda la materialidad que hay con los químicos y cómo Sí, sí, huele sí, sí, sí. esto. El olor es algo como constante en en la novela, sí, sí. Y todo va como eso, aglutinándose en torno al título, ¿no? Ujú. Me pareció un gran título, de verdad, porque tiene eso, ¿no? Que te digo. Valentín dice, ¿te gustan las fotos en blanco y negro? Y te pregunta si el color no distorsiona la realidad de las imágenes. Sí, eso lo dice en algún momento Clemente, le dice a Dolores que el color es más concreto y el blanco y negro es más abstracto. Y que por eso las fotos de difunto, las fotos post-mortem, deben hacerlas en blanco y negro. Porque es la manera en la que esa realidad sea un poco atemporal, ¿no? Es una construcción, en realidad. Esto de los colores daría para mucho. Como historiador del arte se discute mucho, un poco también cómo se construye la idea del blanco y del blanco en la escultura, el mármol, ¿no? Y luego el blanco y negro en la fotografía, el blanco y negro en el cine, como aquello vinculado a lo intemporal y a lo eterno. Y el color como algo vinculado a lo concreto, ¿no? Que es un poco una referencia o una reflexión que se hace mucho en la historia del arte, que es la de experiencia e idea, ¿no? El color es la experiencia, la idea era el dibujo y luego el blanco y negro, en la fotografía el blanco y negro como idea, abstracción y el color como algo concreto, ¿no? No sé si tiene algún fundamento ontológico esencial, pero sí cultural, ¿no? Porque el blanco y negro nos recuerda a un pasado y a un tiempo inmóvil, mientras que el color ya pensamos en color, pero no es lo mismo el mate de los años 60 70 que los colores de la alta definición de ahora, que el color con grano de otra fotografía. En realidad el color es tan concreto que nos sitúa en lugares muy específicos, ¿no? No sé si tiene más fundamento, pero es cierto que a la hora de pensar en lo intemporal, pensamos en el blanco y negro, y a la hora de pensar en algo como muy concreto, pensamos en color, ¿no? Por eso incluso las películas que
actuales que tienen pretensión de clásicos, desde Roma hasta otras películas que quieren ser clásicas, inventan un blanco y negro. Que dice uno, parece que estamos volviendo a una serie de ideas, ¿no? Incluso los fotógrafos también, ¿no? Los fotógrafos que todavía juegan con el blanco y negro como, pues eso, una idea del pasado y una idea del no tiempo, ¿no? Es al final una construcción, ¿no? Pero Clemente se lo dice a Dolores y Dolores sigue un poco con esa idea, ¿no? Y luego también porque hay técnicas, por ejemplo, el daguerrotipo tiene que ser en blanco y negro, que en realidad no es blanco y negro, está llenísimo de colores, de azul, de violeta, pero llamamos blanco y negro porque son dos tonos un positivado sin colores. Luego los daguerrotipos estaban coloreados completamente, que uno ve daguerrotipos antiguos y los ve llenos de colorines, ¿no? Y era muy habitual colorear los daguerrotipos, colorear los, las fotografías. Es muy curioso descubrir, y esto es una de las cosas que descubrí haciendo la novela, ¿no? O imaginar cómo eran los momentos del posado ante el fotógrafo, ¿no? Si imaginamos a la gente vestida en blanco y negro, pero la gente iba de colores chillones, porque había colores que salían en foto y otros que no. Había que vestirse especialmente chillón para salir y maquillados para salir en los daguerrotipos. Aquello era como el circo. O sea que realmente imaginamos a la gente del pasado seria, porque la imagen que tenemos, la reproducción de las imágenes en blanco y negro, pero aquello era la fiesta de los colores. Eran como payasos, iban a posar, ¿no? Eso es bien que no lo sabía, así que Sí, sí. te agradezco la Ujú, información. Bueno, te hago una pregunta más para cerrar. ujú, Bueno, ya nombraste a Sontag, a ujú, Barthes, a Benjamin, a Las babas del diablo de ujú. Cortázar, ¿no? No sé si hay alguna otra influencia así fuerte en este libro. Y también te quería preguntar si tu trabajo académico influye en el creativo o viceversa. ¿Cómo sentís que funciona eso? Ujú. Bueno, la primera, yo creo que Benjamin, Sontag están debajo de todo lo que escribo. Al final hay un momento cuando uno ha leído mucho a una serie de autores que ya no sabes dónde empiezas tú y acaban ellos, o dónde acaban ellos y empiezas tú, acaban como poseyéndote, ¿no? Pero si hay un libro que diría que es el que está debajo de Anoxia, sería La Cámara Lúcida de Roland Barthes, ¿no? Que es el libro que él escribe sobre la muerte de su madre. En realidad él lo escribe como libro de duelo también, ¿no? Es un libro sobre la fotografía, sobre la idea del esto ha sido de la fotografía. Para él una fotografía es la presencia de una ausencia, porque es algo que no está, pero que ahora lo vemos. Entonces es una huella que habla tanto de aquello que siempre es presente porque la fotografía lo perpetúa, pero aquello que ya nunca va a ser igual, ¿no? Él dice el es y ya nunca más será, ¿no? Es la idea de esa fotografía, de esa presencia-ausencia, ¿no? Y luego también está en la cámara lúcida la idea de que hay imágenes que no podemos ver del todo y que solo significan para unas personas concretas, ¿no? Que es la foto de la que él habla de su madre, ¿no? Él describe una serie de fotos y pone una serie de fotos, ilustra, pero cuando habla de la verdadera imagen de su madre y habla de una foto de su madre en un invernadero de niña, que él es la que representa para él la esencia de la madre. Dice, no la voy a poner porque para los demás será una simple foto. Para mí es algo especial, ¿no? Entonces, esa idea de imágenes que nos atraviesan y nos punzan, pero solo algunos y para otros no, también está como muy presente, ¿no? La idea de imágenes que nos hacen cosas, ¿no? Que nos salvan, nos curan, nos alteran, como ocurre con las fotos de Dolores, ¿no? Las fotos que toma Dolores y las fotos que ve Dolores, ¿no? Y claro, por supuesto, yo soy historiador del arte y es lo que llevo en la mochila y eso no me lo puedo quitar
cuando pienso en una historia, incluso cuando la construyo. Yo siempre construyo a través de las imágenes. Lo primero que se me viene cuando me pongo a escribir una historia es la imagen. Y empiezo a tirar del hilo de las imágenes. Aparece una foto y empiezo a preguntarle cosas a la foto. O aparece una imagen en movimiento y empiezo a preguntar cosas. No me viene una voz, no me viene un personaje, me viene por lo general una imagen. Es como el inicio, ¿no? Y cuando escribo, pues tampoco me puedo quitar de encima el profesor que soy y a veces tiendo a lo ensayístico en algún momento, trato de mantenerlo a raya, porque creo que una novela no tiene que ser un ensayo en ningún momento, aunque se me cuela, pero trato, sobre todo en esta novela, que creo que es la que donde más he trabajado esto, de que esté la esencia de las ideas, pero no el lugar del que provienen los argumentos, ¿no? Por ejemplo, Dolores no es una artista teórica, es una fotógrafa de pueblo. No tiene que saber quién es Benjamin, no tiene que haber leído a Sontag. Sin embargo, que no sepa quién es Benjamin no tiene que, o no es algo que no la haga entender la presencia del pasado en el presente o que no haya leído a Sontag no es algo que la haga ajena a cómo las imágenes permanecen en la memoria, o que no haya leído a Roland Barthes, pues la puede seguir siendo familiar con la idea de que las imágenes nos punzan, ¿no? Pero no se cita en la novela Benjamin ni a Barthes, pero sí las ideas, ¿no? Entonces, alguien que sea un experto en fotografía puede reconocer de dónde vienen las cosas. Alguien que no, no lo necesita, ¿no? Entonces, claro, ahí trato de frenarme como profesor, ¿no? Pero las ideas del profesor están, ¿no? Y al revés, cuando escribo crítica, cuando escribo ensayo, mmm, no puedo soltarme del todo como narrador, pero se me cuela la narración, se me cuela la autobiografía, lo emocional, ¿no? Y al final voy casi como buscando un lugar de confluencia y de hecho el último libro que he publicado, que se llama Yo estoy en la imagen, es como el lugar de encuentro entre el profesor o el académico y el narrador, ¿no? Pero al final claro, se van comunicando, ¿no? Lo que pasa es que una novela es una novela, tiene que ser una novela y un ensayo, por mucho que tira hacia otro lado, pues tiene que mantener un poco también la decencia ensayística, ¿no? Pero es normal porque quien escribe es la misma persona, que se vayan filtrando cosas de una a la otra, ¿no? Sí. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un encuentro, Se ha hecho bueno, cortísimo, ¿eh? Se me ha hecho sí, no, cortísimo. magnífico. Quiere decir que no somos pesados. Si se hace corto, nos quiere decir que no somos pesados. Aquí tienes mucha gente agradeciéndote. Bueno, el placer de haberte escuchado, un placer haberte leído también. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer grande. Eh, y bueno, y a ver si nosotros estamos en plan de recuperar nuestro espacio físico en Milán, Mm, así que a mm. ver si con tu próximo libro nos vemos recuperamos la materialidad también de los encuentros. Pues sería un placer. Pero bueno, en cualquier caso, este ha sido también muy, muy agradable y os doy las gracias por la lectura y por el tiempo. Bueno, y a los demás les recuerdo, en mayo tenemos a la escritora cubana residente en Portugal, Carla Suárez, y la novela es Objetos Perdidos. Así que seguimos así trabajando estos mundos íntimos entre la materialidad y lo desaparecido, ¿no? Que es un poco la línea que tenemos en el club. Ujú. Gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, nuevamente. Un abrazo. Hasta Adiós. luego. Adiós. Adiós.